Shalom Ubrajot, amados Ajín, amadas Ajot, amados hermanos y hermanas, paz y bendición para todos ustedes de parte de Yahweh nuestro Elohim y de Yahshua nuestro Mesías. Su servidor del Roé, Juan Antonio Moreno, te saluda y te bendice desde Tampico, Tamaulipas, México. Saludos y bendiciones a la Mispajá de Yahweh nuestro Elohim dispersa alrededor del mundo, de la cual nosotros somos parte de esa Mispajá por la Rajem de nuestro Abacadosh. Somos parte de la Mispajá de nuestro Adon Adonim, Yahshua nuestro Mesías. Hoy quiero hablarles un poco acerca del origen oscuro del cristianismo grecorromano. ¿Cuál es el origen del cristianismo, verdad? Tú tienes que saber, amado Ajín, amado amigo cristiano que me está escuchando, amigo católico, amigo evangélico, amigo luterano, calvinista, amigo presbiteriano, amigo metodista, amigo bautista, amigo pentecostés, mormón, amigo testigo de Jehová. Tú tienes que saber, todo eso es cristianismo. Lo que acabo de mencionar, todas esas denominaciones son puramente cristianas romanas, surgidas del mismo cristianismo católico fundado en el siglo IV de nuestra era. Pero el origen oscuro del cristianismo es que el cristianismo tiene dos ramificaciones paganas, los cuales fundamentan la esencia del cristianismo. ¿Cuáles son esas ramificaciones? Es el paganismo griego, del panteonismo griego, donde se creía que muchas personas podían ser dioses de cada ciudad. También el paganismo mitraísta, donde también la cultura romana enseñaba que había un dios también para cada ciudad. De ahí surge la ideología del catolicismo de que haya un santo patrono para cada pueblo y ciudad. De ahí surgió el catolicismo en el siglo IV. De ahí surgió el catolicismo. Préndeme la luz de acá atrás, Esthercita. De ahí surgió el catolicismo cristiano, que fue la primera ramificación. Sí, así es, lo que fue la primera ramificación cristiana, el catolicismo. Pero quiero hablarte acerca de todo el origen, porque muchas veces nuestros amigos cristianos católicos o cristianos evangélicos confunden asegurando que el cristianismo católico existió desde el siglo I, lo cual no es cierto. Sí, no es cierto. ¿Sí? Tampoco existió antes del siglo I el cristianismo católico, tampoco es cierto. Déjame decirte desde la raíz, el judaísmo tradicional, el judaísmo de los profetas de Yahweh, el judaísmo de los patriarcas, el judaísmo de los melech, de los reyes de Yahweh, de los reyes de los dos reinos de Yahweh, el judaísmo del rey David, el judaísmo de Salomón, Shlomo, el judaísmo del profeta Daniel, el judaísmo de Adán, el judaísmo de Seth, el judaísmo de Noaj, el judaísmo de Abraham. Todo ese judaísmo tiene 5.780 años de existencia. Por así decirlo, es la religión más antigua, aunque el judaísmo no es una religión, sino una relación con Yahweh, desde un principio por medio de la Torah, en el principio, ¿verdad? Y por medio de aquellas palabras, las leyes noajidas que Yahweh le dio a Noaj, y por medio de la misma Torah que de manera oral Yahweh le dio a Abraham 430 años antes de que existiera Moshe Neví. Esta fue la primera congregación judía, el judaísmo, fue la primera religión. Sí, una religión que puede reclamar los derechos de ser la más antigua, es el judaísmo tradicional.
de donde venimos nosotros los judíos mesiánicos nezaritas, los discípulos de Yahshua. Fue por medio del judaísmo tradicional que se profetizó la venida de un Mesías. ¿Sí? Tiene 5.780 años el judaísmo tradicional. El judaísmo Meshijí Nezarín o judaísmo nezarita, amado Ahim, se fundó hace 2020 años en Jerusalén con Yahshua HaMashiach, Yahshua nuestro Mesías. Él fue el fundador del judaísmo nezarita. Sí, en el primer siglo no existían cristianos en Israel. No existían cristianos en Israel. Ni en Antioquía de Siria existían cristianos en el siglo I, ni en el segundo, ni en el tercero. Fue hasta a principios del siglo IV cuando empezó a existir el cristianismo. El cristianismo católico romano se fundó en el año 313, aproximadamente hace 1700 años que se fundó el cristianismo católico romano. Y como te digo, ¿de dónde se fundó ese? Las enseñanzas del catolicismo, ¿de dónde surgen? Es una copia del mitraísmo romano, es una copia del panteonismo griego, de Zeus, el dios griego, y de Mitras o Saturno, los dioses romanos. Es también una fusión del el culto a Dagón, el culto a Dagón. Por eso es que los curas católicos traen una mitra aquí en la cabeza con un gorro que se llama mitra. Ellos, es un símbolo de pescado. La mitra era un gorro usado por los sacerdotes de Dagón, el dios de los filisteos. De ahí el catolicismo romano tomó. El catolicismo romano es una mezcla de la cultura filistea, de la cultura egipcia, de Ra, el dios de los egipcios. El catolicismo romano es una mezcla de el culto a Zeus, el dios de los griegos. Es una mezcla del culto a Marduk, a Baal, Moloch. Por eso es que hace poco se acaba de poner una estatua de Moloch en el Vaticano, en Roma. Porque el catolicismo adoptó un poco de cada cultura pagana de ese tipo para fundar el catolicismo, la religión católica, apostólica y romana a principios del siglo IV. Y es por eso que tú tienes que saber, amado hermano. Esther, vete para el cuarto, hija. Okay. Tú tienes que saber eso. Y ya tú decides en qué creer. Déjame decirte, en el amor de Yahshua, no es mi intención ofenderte, amigo católico, amigo evangélico, amigo cristiano, pentecostés, bautista, etc. Esa no es mi intención. No busco ofenderte ni faltarte al respeto. Lo que busco es informarte con claridad de la verdadera historia de la religión católica y sus hijas las denominaciones. Y si después de que tú seas informado decides seguir siendo católico o cristiano evangélico, es tu decisión. Yo, mi deber como siervo inútil de Yahshua HaMashiach, amado amigo cristiano, es informar, enseñar a las personas. Yo no tengo poder para convencer a nadie. Esa función es del Ruach HaKadosh. El Ruach HaKadosh es el que convence a la gente. Sus siervos solo predicamos, solo llevamos las noticias de Yahweh y de Yahshua al mundo. El que convence es el Ruach HaKadosh. Aquí convence a aquellos que tienen hambre de ser convictados de la verdadera Emet, que Yahshua, de la verdadera emuná en Yahshua nuestro Mesías y en Yahweh nuestro Elohim. Él es el que convence, el Ruach HaKadosh, nosotros no. Nosotros solamente te informamos las cosas tal y como son. No tengo nada en contra de ningún cristiano, de ningún católico. Tengo amigos católicos, amigos evangélicos. Compro negocios de católicos, compro negocios de evangélicos. Tengo clientes católicos, clientes evangélicos, y yo respeto la religión de ellos. Si ellos me preguntan a mí,
acerca de su religión o del mesianismo nezarita en el que yo creo, yo con todo gusto les enseño, les explico en la Shalom de Yahshua, pero yo no soy quien para convencerlos, yo solamente tengo que darles la información. ¿No? El cristianismo católico romano se fundó en el año 313, como te decía. Esa fue la fundación, pero antes de que existiera el cristianismo católico, existía el judaísmo mesiánico. 3 siglos antes existió el judaísmo mesiánico en Jerusalén, por medio de Yahshua HaMashiach y sus 12 Shalyahus, sus 12 discípulos. Y 5.780 años antes existía el judaísmo tradicional, el judaísmo de los profetas. Posteriormente, amados aquí, de que el cristianismo se fundó en el año 313, se fundó la Iglesia Católica Ortodoxa Romana en el 31 de octubre de 1517. Vete para allá. De 1517. La Iglesia Ortodoxa el 16 de julio de 1054 se fundó la Iglesia Ortodoxa. El 16 de julio en el siglo X. La Iglesia Católica se fundó en el siglo IV. 6 siglos después, en el siglo X, se fundó la Iglesia Católica Romana Ortodoxa. ¿Ok? El Islam, déjame decirte algo, el Islam se fundó antes que la Iglesia Católica Ortodoxa. El Islam se fundó en el 622, en el siglo VI, o sea, 3 siglos después de que se fundó el catolicismo, se fundó el Islam. Ahora, hay gran información que nos enseña que el catolicismo fundó el Islam como una iglesia adversa. O sea, como quien dice, fundó su propio enemigo para tener un enemigo en común, para armar ese teatro que a Satán ha armado siempre en las naciones. Todos los gobernantes del mundo son siervos de Satán. Sin embargo, ellos simulan estar en contra, que Rusia está en contra de Estados Unidos, Donald Trump está en contra de Vladimir Putin, Nicolás Maduro está en contra de Guaidó, pero todos son siervos de Satán. Todos es la masonería Illuminati que gobierna el mundo. Todos pertenecen a logias masónicas Illuminati, o sea, todos son hermanos masones. Pertenecen a diferentes confraternidades masonas en el mundo. Son la misma masa, la misma levadura grecorromana que gobierna el mundo. Y lo mismo se presume, hay mucha información para presumir que el catolicismo en el siglo VI fundó el islamismo. Por eso es que ahora se están reuniendo, fíjate bien, el Papa católico Francisco Bergoglio se acaba de reunir con el líder de los musulmanes y hasta se dieron un beso hace poco en la boca. ¿Por qué tanta confraternidad si supuestamente son religiones enemigas? Ahora están haciendo ecumenismo con esas religiones. ¿Por qué? Porque ellos mismos las fundaron para engañar al mundo, amado Ajín, Amadajot. La iglesia luterana se fundó en el siglo XV, el 31 de octubre de 1517, por el masón grado 33, Martín Lutero. Este hombre que fue introducido, Martín Lutero, fue introducido al catolicismo romano en el siglo XV para vengarse. Los masones querían vengarse de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica antes del siglo XIV, masones y católicos eran hermanos. Masones y católicos
formaban un mismo grupo antes del siglo XIV. En el siglo XIV, América fue descubierta por el catolicismo de España en el 1492. Antes de 1492, la masonería y el catolicismo eran una sola confraternidad. Pero aquí hubo una fractura entre ellos. ¿Por qué? Porque ya se había acordado que la masonería iba a descubrir América. Pero el catolicismo romano español les ganó la delantera y mandaron a descubrir América a un judío llamado Cristóbal Colón. Y eso hizo enfurecer a la gran logia masónica y infiltraron a Martín Lutero, a Martín Lutero en el catolicismo, para que en el siglo XV Martín Lutero fundara el protestantismo evangélico romano, que ahora conocemos como cristianismo. Por eso yo siempre he dicho que el cristianismo, sus raíces son masonas, griegas, romanas y católicas. Entonces, el protestantismo se fundó en el siglo XV, amados hermanos, por Martín Lutero. Y después, como cascadas, se vinieron formando varias denominaciones protestantes, fundadas por la misma masonería y por hombres iniciados en la masonería, por masones. Si tú estudias la biografía de Martín Lutero, vas a ver que él era masón. Después, la iglesia presbiteriana fue fundada por el masón Juan Calvino, un hombre salido también del catolicismo, y John Knox, un hombre también salido del catolicismo. Fundaron la iglesia presbiteriana romana en el siglo XVI, hace 400 años, un siglo después de que Lutero fundó la iglesia luterana y el protestantismo. Juan Calvino y John Knox eran iniciados masones. John Wesley fundó la iglesia metodista romana en el siglo XVIII, es decir, hace 220 años. John Wesley era otro masón, grado 33. John Smith fundó la iglesia bautista en el siglo XVI, es decir, hace 400 años. John Smith era masón también. Era masón. Si tú ves la biografía de estas personas, vas a ver que dice que eran masones. Elena G. de White fundó la iglesia adventista en el año 1863. Elena G. de White era masona. Su esposo era masón. De hecho, hay una foto en la red donde están los masones de la vieja, los adventistas de la vieja escuela. Está Elena G. de White, está su esposo, y su esposo está con la mano metida aquí adentro de su camisa. Esa señal masona que hacía Napoleón Bonaparte, que es una señal de la masonería. Joseph Smith fundó la iglesia mormona el 6 de abril de 1830, es decir, hace 197 años. Joseph Smith era un masón declarado. Y no es ninguna sorpresa, porque el cristianismo lo fundó la masonería para tener una oposición con el catolicismo romano. La iglesia romana pentecostal fue fundada el 1 de enero del año 1901, hace 119 años, en Kansas. Asimismo, los testigos de Jehová fueron fundados también por esas mismas fechas, por el siglo XV y XVI, por Charles T. Russell. Por ese mismo tiempo, Charles T. Russell, un masón, grado 33, egiptólogo, sionista, babilónico. Entonces, amados Sahim, todo el cristianismo, su origen oscuro es masón, Illuminati. Y el cristianismo católico, su origen oscuro es gregoriano, romano, egipcio,
babilónico, filisteo, cananeo. Ese es el origen. O sea, en síntesis, todo el cristianismo en completo, empezando por el cristianismo católico del siglo IV y siguiendo por el cristianismo ortodoxo del siglo X, y luego siguiendo por el cristianismo luterano del siglo XV, y luego siguiendo con el mismo cristianismo presbiteriano del siglo XVI, y luego siguiendo con el cristianismo metodista del siglo XVIII, y luego siguiendo con todos esos cristianismos de Joseph Smith, de todo eso, pentecostalismo, mormonismo, adventismo, los testigos de Jehová, los ruselitas, todo eso, amados aquí, es puro paganismo griego, paganismo egipcio, paganismo filisteo, paganismo romano, paganismo musulmán, paganismo sionista. Eso es lo que enseñan todas estas ramificaciones. Y es importante que tú sepas cuál es el origen oscuro del cristianismo, empezando del catolicismo y continuando por sus hijas la ramera. Dice el libro de Jasón o Revelación 17. Dice, y vi en su frente un nombre, Babilonia, la gran ramera, madre de las abominaciones del mundo, madre de las rameras. La gran ramera nos queda claro que es la Iglesia Católica, pero muchas veces estudiosos no han podido darse cuenta que las hijas de la gran ramera son las denominaciones que surgieron de ella en el siglo VI, el Islam, en el siglo X, la Iglesia Ortodoxa, en el siglo XV, la Iglesia Luterana, en el siglo XVI, la Iglesia Presbiteriana, y así sucesivamente, amados ajín, amados ajot. Por esto es que a ti, amigo cristiano católico, o cristiano evangélico, luterano, cualquiera que sea tu denominación, te aconsejo en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Como dice Revelación 18:4, sal de allí, pueblo mío, para que no seas parte de sus transgresiones y recibas el castigo que viene para ella, para la gran ramera y para tus hijas, las denominaciones romanas. Yo te exhorto en el nombre de nuestro Mesías Yahshua, salga de ahí, sal de ahí, sal de ese lugar, sal del romanismo gregoriano, pagano, del cristianismo católico o cristianismo protestante evangélico, que es el mismo paganismo. Créeme, no hay ninguna diferencia entre católicos y luteranos o bautistas, metodistas, adventistas. Es lo mismo, es la madre, la gran ramera, según Revelación 17, y sus hijas, las denominaciones. Yo quiero testificarte, yo era evangélico, soy el Roé Juan Antonio Moreno, y yo era pastor evangélico. Estuve en el cristianismo por 12 años. Y con vergüenza te digo, estuve engañado porque no investigaba, amado ajín, amada ajot, amado aj, amado hermano, hermana. Yo no investigaba si lo que me enseñaban era cierto o no era cierto. Ahora le doy gracias a Yahweh, mi Elohim, y a Yahshua, mi Mesías, que Él abrió mis ojos para que yo pudiera ver las raíces hebreas de mi Abba Kadosh, Yahweh Elohim, y de mi Oshiana Melech HaMelachim, Yahshua HaMashiach. Yo puedo ver la verdad con mayor claridad, desde una perspectiva puramente hebrea, no cristiana greco-romana, o no cristiana masona, como es el cristianismo protestante. Deseo, amado amigo, como te digo, yo no soy mejor que ningún cristiano, que ningún católico, solamente soy diferente. Pero deseo que el Rosh HaKadosh, amigo católico, sea convenciéndote de que lo que yo estoy diciendo es cierto.
que para salvación de tu alma, salvación de tu familia, tú seas convencido por el Ruach HaKadosh, que es el que trae convencimiento, convicción a nuestro corazón, para que puedas escapar de la condenación de la gran ramera romana, babilónica y de sus hijas, las denominaciones cristianas. Shalom Ubrajot, voy a hacer un tefilot, nuestro Abacadosh, para que te ayude. Abacadosh, Yahweh, nuestro Elohim, toda Rabá, toda Kabot, todo Jalel. Gracias por esta Dabar Kadosh, gracias Abacadosh, por hacernos entender todo el paganismo greco-romano, por abrir nuestros ojos para que podamos ver la raíz inmunda, la raíz tenebrosa del cristianismo greco-romano pagano, el que vive hoy en la mayoría del mundo. Te ruego, Abacadosh, Yahweh Elohim, que seas con tu Rajamín, sacando del cristianismo pagano a todos los que tú has escogido para que sean tu pueblo. Así como me sacaste a mí, sácalos también a ellos, Abacadosh, Yahweh Elohim, por tu grande Rajamín. Abre los ojos de ellos para que vengan a Yahshua HaMashiach, el único y verdadero Salvador del mundo. Te ruego que lo hagas por tu Rajamín, para que no se pierdan esas almas que están engañadas, creyendo que están adorando al Elohim verdadero, están adorando a Zeus, el Dios de los griegos, el Dios de los romanos paganos, que es Luzbel mismo, a Satán mismo, el cual te ruego que tú lo reprendas por amor a nosotros, Abacadosh, Yahweh Elohim. Te ruego también que a nosotros nos ayudes a seguir con ese valor, con esa dedicación, enseñando con amor y mansedumbre tu verdad a las naciones, para que aquellos que tú les concedas que hagan techubá, que se arrepientan, puedan salir de la condenación de la gran ramera y tus hijas las denominaciones cristianas romanas. Te lo ruego, Abacadosh, en el nombre poderoso de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, Amnao y Amnao. Soy el Roé Juan Antonio Moreno. Deseo que Yahweh, nuestro Elohim, te bendiga. Amigo cristiano, deseo bendición para tu vida, no condenación. Deseo que Yahweh, nuestro Elohim, aunque tú tal vez no creas en él, te ayude. Y si estás pasando por una situación difícil o adversa, estás pasando por hambre, por miedo, por enfermedad, por persecución, deseo que Yahweh, nuestro Elohim, te ayude, le dé solución a tu problema, aunque tal vez tú no creas en él. Te deseo bendiciones en el Ahava, en el amor de Yahshua, nuestro Mesías, Amnao y Amnao. Shalom Ubrajot, hasta la próxima.